Buenos días, tardes y noches a todos. Vamos a ver muy brevemente la usucapio contra tábulas. En ese sentido tenemos que distinguir entre que la usucapio se esté realizando o se esté llevando a cabo frente al titular inscrito o que la usucapio se esté llevando a cabo frente a un tercero que merezca la protección del artículo 34 de la ley hipotecaria. En el primer supuesto, yo, Alicia Agüero, titular del bien inmueble, en el registro permito o alguien está usucapiando contra mí, alguien está usando la vivienda que consta en el registro de la propiedad contra mí. Este supuesto se resuelve por el artículo 36, párrafo tercero de la ley hipotecaria, según el cual, en cuanto al que prescribe y al dueño del inmueble o derecho real que esté prescribiendo y a sus sucesores, porque los sucesores del dueño no son un tercero, es como que se ponen en los zapatos del dueño, se subrogan en la posición del causante, que no tengan consideración de terceros, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo a la legislación civil. Es decir, que si era de buena fe, 10-20 años, y si es de mala fe, el usucapiente, 30 años. En relación con el segundo supuesto, que la usucapio se esté llevando a cabo frente a un tercer adquirente de buena fe protegido por el artículo 34 de la ley hipotecaria, supuesto de hecho, yo, Alicia Agüero, aparezco como propietaria registral, aparezco en el registro. Mientras tanto, alguien está usucapiendo frente a mí, sin embargo, yo no hago nada. Y está a puntito de consumar la usucapión, le queda un año, o ya ha usucapido, porque ya lleva 10 años de buena fe o usucapiendo contra mí. Y yo, titular registral, vendo a un tercero el bien inmueble y el tercero cumple los requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria. Es decir, actúa de buena fe e inscribe a su vez la adquisición que ha hecho de mí. Pues bien, según el primer párrafo del artículo 36 de la ley hipotecaria, la usucapio ya consumada frente a mí del que estaba poseyendo la casa o esa usucapio que le faltaba un año por cumplir no va a perjudicar al tercero de buena fe, salvo que concurran estos requisitos. Que ese tercero, el que me ha adquirido a mí la casa como titular registral y que inscribe a su vez esa adquisición, conociera o tuviera motivos suficientes para conocer que la finca o derecho real que yo le he vendido estaba siendo usucapida utilizada por otra persona, por B, o que incluso desconociendo esa posesión de B, la tolerara durante el año siguiente a su adquisición. Dicho en sentido contrario, va a perder la propiedad el tercero de buena fe del artículo 34 de la ley hipotecaria si conocía cuando me adquirió a mí la casa que estaba siendo poseída ad usucapionem, es decir, en concepto de dueño y no en concepto de arrendatario, por ejemplo, por otra persona, o si, desconociéndolo, después de que adquirió la propiedad de mí, tolerara ese uso en concepto de dueño por el usucapiente durante un año. Pues la ley hipotecaria presume que después de la adquisición ya conoce la situación real. Oye, no puede entrar en el inmueble. Por lo tanto, la clave estará en determinar si el tercer hipotecario de buena fe, el del artículo 34, conocía o tenía motivos suficientes para conocer que la finca estaba en uso de alguien en concepto de dueño, como usucapiente. No es necesario que sepa los plazos, solamente que supiera que ahí había alguien en concepto de dueño. No sucede eso, como en una sentencia de 2014, sí se dice que hay bicho en el inmueble, pero que es un arrendatario y que están en proceso de desahucio, porque entonces él cree que hay alguien en concepto de arrendatario, no en concepto de dueño, no usucapionem. Pero si tienes razones para pensar que hay alguien haciendo un uso público pacífico y en concepto de dueño de forma notoria, y esto lo puedes saber pues porque no accede al inmueble antes de comprarlo, por ejemplo, entonces cabría decir que concurre el presupuesto del artículo 36, párrafo 1, letra A, que conocía eso y que por lo tanto tiene que soportar la usucapión ya consumada o cuasi consumada del usucapiente, reivindique o no. Ahora bien, si no cabe inferir que conocía la ocupación por parte de otra persona, el uso en concepto de dueño por parte de otra persona del inmueble que compró,
desde el momento en el que adquiere, vencerá también el usucapiente si tolera expresa o tácitamente ese uso en concepto de dueño durante un año desde que adquirió. No se entiende que está tolerando desde que adquirió si presenta una reivindicatoria. Por lo tanto, la clave va a estar en que entendamos o podamos defender que conocía que había alguien o que no. Y hay que tener presente que el usucapiente puede estar usucapiendo en concepto de buena fe sin que el hecho de que el inmueble conste inscrito a nombre de otra persona en el registro de la propiedad denote por sí mismo mala fe. Es decir, que puede estar usucapiendo en el plazo de 10 años entre presentes. Eso lo dice la sentencia de 23 de junio de 1998. En consecuencia, si el tercero hipotecario, C en mi diapositiva, conocía que había un B y ese B ya había consumado, ya llevaba 10 años de buena fe o 30 de mala fe, o estaba en el año 9 usucapiendo, si conocía que estaba B allí, entonces se come el usucapio. Ahora bien, si lo desconocía, solamente se come el usucapio si desde un año desde la adquisición, es decir, si adquiere el 23 de noviembre de 2023, si desde el 23 de noviembre del 2023 hasta el 23 de noviembre de 2024 no reivindica la cosa al que está usucapiendo o ya la tiene usucapida. Por otra parte, el último supuesto que se regula es la usucapio ya comenzada, la que ya comenzada pero que no está cuasi consumada, es decir, no le queda un año para consumarse ni se ha consumado ya, pues lleva 5 años usucapiendo, ¿vale? Solamente. Esa perjudica al tercero hipotecario, ahora titular inscrito, para eso es tercero hipotecario porque ha inscrito también su derecho y estaba de buena fe, si no le interrumpe en el plazo de un año desde la adquisición o antes de su consumación total. Pues bien, en relación con el artículo 36, párrafo primero, el de la consumada o cuasi consumada, se viene discutiendo si está en contradicción ese precepto con el artículo 1949 del Código Civil, que por el contrario dice que contra un título inscrito en el registro de la propiedad, como podría ser entre nosotros el del título inscrito por el tercer hipotecario, por C, no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio o derechos reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro título igualmente inscrito. Es decir, que solamente podría vencer el usucapiente frente al tercer hipotecario de buena fe si también tuviera un título inscrito, debiendo a comenzar el plazo de prescripción desde la inscripción del título del usucapiente. Bueno, pues sí, efectivamente son contradictorios el artículo 36.1 con este 1949. Esto ha sido resuelto por la sentencia de 21 de enero de 2014 que dice literalmente: consideramos que el artículo 1949 del Código Civil ha sido derogado por el artículo 36, apartados 1 y 2. Es decir, que en la consumada o cuasi consumada, así como en la que todavía no se ha consumado, es posible que venza el usucapiente que incluso no tiene título inscrito si se dan los requisitos que acabamos de ver del artículo 36, 1 y 2. En el caso de esa sentencia se acaba diciendo que no ha vencido el usucapiente, la usucapio, porque el tercer adquirente de buena fe no conocía ni podía conocer que el que estaba allí usucapiendo lo hacía azusucapionen, estaba poseyendo azusucapionen en un concepto de dueño, porque lo que le había informado el vendedor era que era un arrendatario que estaba impagando cuotas y que lo iba a echar, y que se comprometía a desahuciar al arrendatario. Por lo tanto, él sabía que había alguien, pero creía que era en concepto de arrendatario. Por lo tanto, no se dan los requisitos del artículo 36 y vence en esa sentencia la propiedad el tercer hipotecario de buena fe del artículo 34 de la ley hipotecaria. Pero si hubiera tenido razones el juez, lo que se dice ahí es que no se había probado suficientemente que pensara que estaba azusucapionen, pero si hubieran probado de contrario que él sabía que era azusucapionen y que no era en concepto de arrendatario, por ejemplo, porque pudiera probar que no pagaba rentas de ningún tipo,
entonces valdría para decir que estamos en el supuesto del artículo 36.1a y que no puede ni reivindicar ni nada. Ahora bien, si no tuviera forma de saber en absoluto que eso estuviera siendo usado por otra persona, y yo creo que si lleva 20 años siendo usado por varias personas distintas del vendedor, sabía o no podía desconocer razonablemente que eso estaba siendo usado por otra persona, ¿por qué no visitó el inmueble? Bueno, pues incluso cuando no pudiera saber eso, si no reivindica la cosa en el año posterior, entonces también perdería y seguiría prescribiendo en el año posterior o en el plazo para interrumpir la prescripción. Así, por ejemplo, si incluso cuando podamos decir que no conocía que allí estaba viviendo alguien en concepto de dueño, siendo una prescripción cuasi consumada, si no interpone la reivindicatoria en el plazo de un año desde que adquirió, por ejemplo, si adquirió el 1 de enero de 2020 y presenta la reivindicatoria más allá del 1 de enero de 2021, pues la nusu capido en contra. Y punto pelota, y el tercer hipotecario de buena fe lo ha perdido. Y bueno, esto sería un poco la usucapio contra tábulas. Queda a vuestra disposición si tenéis alguna duda y nos vemos en la próxima clase. Saludo.